Para la apertura de la base de datos, esta se puede hacer por medio de una herramienta nativa en la instalación de Firebird o por medio de aplicaciones de terceros. La herramienta nativa es el ISQL, el cual es una consola de comandos y se instala con el servidor de Firebird. Entre las herramientas de terceros está el IB Expert, Flame Robin, DB Workbench, que todas son interfaces gráficas. Para realizar la manipulación de esta base de datos, tenemos que realizar tres pasos. Primero, el registro de base de datos, conectar a la base de datos y realizar la consulta de su estructura y datos. En esta parte es donde podemos hacer esta manipulación de información. Se revisará un ejemplo utilizando el IB Expert. Ejecutando la aplicación del IB Expert, tenemos la interfaz gráfica de esta aplicación, donde el primer paso era registrar la base de datos. Esto lo podemos hacer desde el menú de base de datos con la opción de registrar base de datos o desde la barra de herramientas con el icono correspondiente. Al seleccionar esta opción nos presenta la ventana con todas las opciones para este registro de base de datos. Solamente utilizaremos la opción de General, donde indicaremos el servidor, que será un servidor local, la versión de Firebird a utilizar, entre las que tenemos 2.0, 2.1 y 2.5. Seleccionaremos 2.5. El archivo de la base de datos, donde buscaremos el archivo físicamente en el equipo. Seleccionaremos un alias de la base de datos. Esto nos servirá para identificar esta base dentro de nuestro IB Expert. El usuario, comentado anteriormente, que es sysdba, y la contraseña masterkey. Utilizando solo estas 6 capturas, podemos hacer la conexión a nuestra base de datos. Presionaremos registrar. Y nos presenta ahora del lado izquierdo nuestra base registrada. El segundo paso era conectarse a esa base de datos. Aquí la conexión la podemos realizar de dos maneras. Desde la barra de herramientas con el icono correspondiente de conectarse a la base de datos, o de la forma más fácil, dando solo doble clic a esta base de datos. Y con esto nos presenta todas las opciones que tenemos de este servidor de Firebird para manipular esta base de datos de ejemplos, donde tenemos las diferentes secciones como dominios, tablas, vistas, procedimientos, generadores, roles, índices, etc. Al dar un clic en la opción de las tablas, podremos observar todas las tablas que están contenidas dentro de esta base de datos de ejemplos. La estructura de las tablas es como en las versiones anteriores, donde se tiene el nombre de la tabla y al final el número de la empresa, en este caso 01 al trabajar la empresa 01. Para esta revisión utilizaremos la tabla de clientes. Daremos doble clic en la tabla. Al dar doble clic podemos ver las opciones de manipulación de la tabla, entre los que destacaremos solamente dos: la sección de campos, donde podremos observar la estructura de la tabla. Tenemos los nombres de los campos, el tipo y la longitud de los mismos, así como la sección de datos, donde podemos observar los registros que están contenidos dentro de esta tabla. Y aquí nos encontramos en el tercer paso, que es la manipulación de información, donde lo podemos hacer por medio de consultas o por medio de afectación en los registros. Las consultas las podemos realizar por medio de filtros o de scripts, opciones que veremos más adelante, y la manipulación por medio de estos botones de agregar registro o de eliminar registro, donde podemos indicar que se inserte o se agregue un registro que se requiera, así como la eliminación de registro. Para el caso de manipulaciones de base de datos, se solicita que lo haga alguna persona que tenga conocimientos de estas modificaciones, ya que la información se verá afectada directamente. En el caso de las consultas y filtros, su finalidad es poder filtrar los datos de manera que se muestren solo los registros que se desean analizar. Estas se pueden hacer por medio de dos opciones:
mediante el uso de herramientas de la interfaz gráfica de IBExpert o utilizando un script. En lo que se refiere a las herramientas de interfaz gráfica, tenemos el botón de mostrar el panel de filtro. En este panel podemos observar todos los campos que se encuentran dentro de la base de datos. Aquí podremos seleccionar el filtro que se requiera. Para realizar esto, presionamos el botón de agregar criterio y tenemos las opciones de filtro, donde tenemos igual, no es igual, mayor que, mayor o igual a que, menor o igual a que, etc. Y seleccionamos el valor a filtrar. Se captura una M para filtrar por clientes morosos. Seleccionamos el botón de aplicar el filtro y observamos que se filtra la información por este estatus de moroso. Podemos modificar el valor por una A para activos y observamos que el filtro cambia. Si queremos eliminar el filtro, seleccionamos el botón de borrar criterio y quitamos el botón de aplicar filtro. La segunda opción de consulta es utilizando lo que es un script. En este caso podemos presionar el botón de editor de SQL o F12. Nos abre la ventana del editor, donde aquí se pueden escribir estas sentencias de SQL para la manipulación de base de datos. Se utilizará esta sentencia para traer dos campos de la base de datos de clientes. Para ejecutar esta sentencia podemos presionar el botón de ejecutar o la tecla F9 y observamos el resultado de la misma, en este caso los campos de clave y saldo. Con estas opciones podemos generar todo lo que es la consulta de información en nuestra base de datos.